Bueno, bienvenidos a todos. Muy contento este día porque seguimos en esta travesía de conversaciones con amigos, personas cercanas, alrededor de temas que para nosotros vienen siendo como importantes. Y pues hace parte pues del contexto de la Universidad del Futuro. Estamos construyendo pues un espacio de aprendizaje con amigos, con personas cercanas para pensarnos otras maneras como de aprender juntos. Y esta conversación que tenemos en el día de hoy, pues surge a partir de dos conversas previas que tuvimos con amigos también de la Universidad del Futuro acerca de los suicidios, explorando un poquito como el tema porque pues empezó acá a suceder la pregunta y entonces decidimos cómo abordarlo, se invitó, se hicieron dos programas y ahí habían quedado como unos hilitos de esa conversación y quedaron como pendientes y hablé con Fito y con Ramiro, que son como las dos personas que están hoy con nosotros como para hablar a partir de sus experiencias, cómo trabajar el tema de lidiar como con los temas de la pérdida, la ausencia, la muerte, que son como temas que son muy difíciles de tocar, de abordar, pero pues como que como sociedad sí a veces necesitamos y como que tarde o temprano todos vamos a estar o hemos estado en situaciones que tienen que ver con la situación de lidiar con ese tipo de situaciones. Entonces, pues bienvenidos y bienvenidos a todos los que están ahí también escuchando. Em, ahí surge ese contexto, entonces pensé pues en dos personas que han venido pues haciendo ese acompañamiento, Fito y Ramiro pues estuvieron también en algunas de las conversaciones que tuvimos en el podcast y pues tienen la experiencia de acompañar y de estar en espacios de ese tipo de situaciones donde las personas pues requieren ese tipo de acompañamiento y por eso pues los traímos a dialogar un poquito sobre la experiencia. Entonces yo no sé con qué les gustaría a ustedes iniciar, como compartir inicialmente pues saludando y ya un poquito cómo llegaron ahí a eso que hacen. Bienvenidos, Ramiro, Pito, una alegría verlos. Muchas gracias, qué alegría. Saludos, Ramiro, a todas y todos, buenísimo compartir. Entonces, ¿cómo llegaron ustedes ahí a descubrir esa inclinación para acompañar esos espacios de duelo y de mortuorias? Y cómo me gustaría un poco conocer eso, o con qué les gustaría a ustedes como empezar. Propondría como ese hilo para ir como calentando motores. Bueno, un silencio es buenísimo para iniciar. Pero, pero para coger el hilo y ponernos como el leño en el fogón. En mi caso, hermano, es, es desde la casa, ¿no? Desde mi casa. Mi abuelita tenía esa función, entre otras funciones, en el barrio. El barrio era como un pueblo en Cali. Y entonces ella tenía un libro que le llamaban el libro del bien morir, así se llamaba el libro. Y entonces ella iba a, a acompañar personas que estaban vecinas. Yo recuerdo haber ido con ella de niño, de 5 años tal vez. Fue como la primera vez que ella me dijo, mijo, se está descansando doña Rafael, ánima bendita. Y entonces hay que ir a acompañar la casa. El hijo vino y le dijo a mi abuela, entonces fuimos. Y así, desde que tengo memoria en mi caso y en mi casa, se acompañaba. Luego, en los cementerios, mi abuela me llevaba mucho al cementerio central a saludar. Era una práctica común de ir constante, ¿no? Cada tanto. Y saludar a doña fulanita, don fulanito, y así era la práctica en mi casa. Entonces, siempre estuvo muy presente, que te digo, desde chiquito. Y,
Yo creo que son ellos mismos como el linaje de cada uno, ¿no? Para lo que cada quien viene, como que ellos mismos eh, lo, lo escogen, lo llaman, ¿no? Eso es como un oficio de mucho cuidado y de mucho respeto y muy delicado, ¿no? Hay que naturalizarlo cada vez, pero igual es delicado y de mucho respeto, ¿no? El duelo, la pérdida, acompañar en un momento de conmoción a la gente, todo lo que pasa ahí, digamos, en un sentido humano, en un sentido trascendente, en un sentido místico, en un sentido político, en un sentido espiritual, en un sentido, pues, múltiples relatos, ¿no? Que están ahí inmersos. Bueno, a mí me pasó así. Empezó directamente desde la casa, acompañando a mi abuelita. Y hoy día, bueno, acompaño a mi madre y la comunidad y ya eh, he acompañado a algunos desde que estaba chiquito. Yo creo que voy a seguir mientras esté aquí, acompañando y cantando lo que haya que acompañar, ¿no? En esos momentos, hasta que llegue el día que nos toque a nosotros. Ramiro, bienvenido, mi hermano, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo van? ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien Bien. ahí? Sí. Alefito, qué bueno vernos así sea por estos medios. Sí, qué alegría, hermano. Qué bien vernos allí. Sí, Bueno, ah, pues bueno. Ujú, saludarles, agradecer a la Madre, al Padre, al Espíritu del territorio, ujú. pues del territorio misa que nos acoge, que es nuestra casa y nuestro lugar. Saludarlos y agradecerles la invitación, el poder encontrarnos, ¿no? Si sean estos medios virtuales, pero pues alrededor de esos temas que son bien necesarios el poder abrir también ese espacio en este juego de pensamiento sobre el tema, ¿no? Que es bien importante, bien interesante, pero que también tiene todos unos tabús y todas unas represiones, todos unos lugares allí, pues que es necesario volcar a mirarlos y plantearnos la pregunta, pues es interesante de poder llevarlo, ¿no? De ahí en eso, pues muchas gracias por el encuentro. Yo ahí en eso, en esta historia, pues yo soy Ramiro, para la gente que no me conoce, soy partera, médico tradicional del pueblo Muisca, eh, o parte pues de todo este proceso en las comunidades, en los resguardos, acompañando pues desde la partería, que pues yo nací y crecí en esta historia, con pues mi madre todavía está parteando por allí en varios lugares del país y pues sobre todo de Cundinamarca, que es la abuela de Naco, y pues con mis abuelas, ¿no? Entonces yo pues me hice partera en la partería con ellas y encontrando también ese lugar allí de la partería, no solamente en el nacimiento, sino también en el descanso. De la partería cuidamos el primer aliento de vida y cuidamos también el último aliento de vida. Eh, y en el oficio que es mi oficio y que también es mi nombre de placenta, que es Yatuca. Yatuca significa como la que cuida la puerta de la vida y de la muerte. Entonces también acompañamos y pues yo me crié y me formé desde muy chino, desde muy niño, pues en estas historias, ¿no? Y como le decía Fito ahorita, me hizo acordar, nosotros hacemos cada lunes, hay un ritual, una ceremonia que se hace, y hay un encuentro también de muchos de la gente en Bogotá, en el cementerio central, en la parte de atrás, eso se hace los lunes, y es una práctica que siempre se ha tenido en mi casa, y es como pagarle a los muertos, a los descansados, a las benditas ánimas, que uno les lleva monedas, les lleva agua, les lleva flores y canta y hace todo un trabajo allí en este muro que está atrás de este como necrópolis, como que le llaman, ¿no? Que porque allí junta varios cementerios, que es el cementerio católico, creo que el musulmán, el egipcio, ¿no? Hay como cuatro o cinco cementerios allí en ese lugar, que es casualmente el día que más se baja la violencia en Bogotá, porque toda la gente
está yendo pues a curar las armas, a curar las patecabras, las pistolas, a cruzar como sus herramientas de lampa bogotana y se van allá y se le entrega a los descansados o se va a hacer las 9 noches, los 9 lunes para que, los 7 los 9 lunes para que las almas descansen o si tuvieron algún muerto en su familia o un muerto en esos días, ¿no? Se entrega allí. Es curioso allí. Cuando yo voy allá, me dicen el maestro. Como la gente me conoce como en ese ámbito y en ese sector, ya no de partería como Ramiro Partera, sino en ese sector y en ese lugar, y la gente de las tiendas que venden flores y que venden las velas de cebo también, que se entregan velas de cebo, me dicen el maestro, que siempre voy como con gabán y tal, y por el frío. Entonces me dicen el maestro, entonces me hace acordar ahorita, Fito, de esta allí. Y entonces, y bueno, ¿no? Como en esto de la partería siempre está allí, hay una cosa que sucede que siempre es estar al borde de la vida y de la muerte, pero también en algún momento de mi vida, yo pues también dentro de la partería, la espiritualidad y toda esta historia, pues estuve en uno de los procesos revolucionarios del país y también allí en algún momento de la vida misma me llevó a acompañar mi primera eutanasia hace mucho rato, hace mucho tiempo. Y desde allí pues se abrió también todo un panorama y todo un proceso allí, también político, también de ejercicio de derechos, también espiritual, ¿no? Y en esa pregunta que me lanzó ese día de la vida, de esa primera eutanasia, que pues no encontré más herramientas, o sea, no encontré ni terapia, ni rezo, ni rogada al cielo, ni ninguna otra herramienta, sino acompañar pues este descanso ya como tal, ¿no? Como tal, como una eutanasia, y el poder acompañarla y cómo eso también lo hace y me hizo abrir el pensamiento, abrir la mente hasta allí, lanzar como la vida misma lanzando esta pregunta y ver en el país cómo estaba también todo ese proceso y todo este movimiento y desde ese tiempo pues hasta acá, también militando por esos derechos, también por la muerte digna, por el derecho a morir dignamente, y allí también se enmarca que es una palabra como gruesa y que hace ruido, que es como los suicidios asistidos o la legislación que tenemos también en el país. Yo en algún momento ahí en el grupo lo nombraba como es un derecho también y es un ejercicio de derechos y también como el celebrar la vida y tenemos derecho a que la humanización del parto y de rescatar y devolver y reclamar ese lugar de dónde parimos, con quién parimos, de qué forma nacemos, también el poder rescatar ese lugar de la mortoria, ese lugar también de cómo queremos velar a nuestros muertos, cómo despedimos a nuestros muertos, cómo también quiero hacer mi ritual de descanso y cómo puedo hacer también mi testamento vital y en mis decisiones y en mi vida, si en caso de coma o de accidente o de lo que sea también tengo una disposición y un derecho que hay que reclamar, que también es espiritual y también la tradición habla de eso. Y cómo puedo construir esto también en pareja, en familia, en sociedad, de poder reclamarlo y no en lo inocuo que pusieron también pues la mortoria, ¿no? Que es como así como los partos se dan en lugares inocuos, estériles, donde usted está solo y no puede transitar, también ahora tenemos funerarias que tienen unos lugares por salud pública donde usted no puede llorar, no puede prender velita, no puede armar fiesta, no puede hacer, son lugares estériles que no permiten la vida ni ese ciclo de vida y muerte y el poder tener esa posibilidad. Entonces yo llegué pues a ese oficio siendo como un brochazo largo ahí de mi vida con ello. Y pues desde niño, pero desde esa primera eutanasia también he acompañado a varias gente a ese buen descanso, a las familias también a ese buen morir, a ese buen descanso y también a ese buen nacer, ¿no? Entonces, como en la partería, pues resuelve ese lugar también de ese buen nacer, del buen vivir y también pues del buen descanso, ¿no? Que es una práctica que se desarrolla muchísimo en todas las tradiciones y en muchos lugares, pero precisamente por la persecución que hemos tenido histórica sobre el oficio, pues no se nombra y se oculta y se tiene ahí en ese lugar de oscuro o de negación, pero que se sigue practicando ampliamente en todo el país. Entonces hasta allí haría como pues mi primera, ahí, como respondiendo un poco a esa pregunta, ¿no?
Muchas gracias, hermano. Me llama mucho la atención eso que Pito estaba diciendo al principio de como si lo que, como que cuando muere algo o alguien, vienen otras personas y otros arquetipos, digámoslo, a llenarse por otras personas. Digámoslo, esa labor del oficio de acompañar la muerte, yo creo que se ha hecho por buena parte de miles y miles de años, ¿cierto? Es una práctica antigua y esa práctica, esa soberanía de las comunidades de decir cómo quieren que sean esos rituales, pues yo creo que me parece bonito. Entonces me parece especial de pronto escucharte, Pito, un poco más acerca como de cómo percibes tú eso del proceso del duelo. Con Fito tuvimos la oportunidad hace unos años de las pocas experiencias que yo he tenido acompañando, fue una vez con él allá en Aldea Feliz y tengo unos recuerdos muy profundos de que ese acompañamiento para, pues, yo quien lo viví, pues genera también unas movilizaciones interiores y cataliza cosas, como que tiene un poder como de transformación muy rápida el estar y el acompañar ese tipo de procesos como con conciencia y como con amor, ¿cierto? Y como con apertura y como con belleza. Y tengo como ese recuerdo y por el otro lado, pues también, pues que el asunto del proceso cultural, digámoslo, cómo nosotros lidiamos como con las cosas que se derrumban cuando perdemos, y las fases que tiene eso, porque en psicología han hablado un poco de algunas fases, pero yo sé que las matrices culturales, pues, de las que ustedes pues han participado, tienen otras maneras de concebir eso. ¿Qué podrías decir ahí como frente a eso? ¿O cómo lo pillas tú ahí? Si tiene algún sentido lo que estoy diciendo también, porque Hermano, como recogiendo la hebra desde esa vez, ¿no? Que nos tuvimos esa oportunidad de acompañar a este joven que, que la madre lo llamó, ¿cierto? Y se descansó y no tenía ahí quien estaba en una comunidad, pero no había realmente quien conversara con el momento, ¿cierto? Con la historia. Entonces, cuando ocurren estas situaciones, digamos, de, de sorpresa, ¿no? De estallido, digamos así, ¿cierto? De fractura. Es un estado alterado de conciencia en el que se entra en ese momento las personas que están ahí directamente y el mismo, para la misma alma es el proceso, digamos, más importante, ¿cierto? Como siempre lo más importante es el presente. Entonces, para el alma es el momento más importante. Entonces es natural que si no hay una preparación en la comunidad, la gente pues no sepa qué decir, ¿cierto? Qué hacer y lo que haga lo hará de muy buen corazón y hasta donde le alcancen las manos. Pero en el caso de acompañar, implica conversar, conversar con ese momento a través de unos relatos que le permitan transitar ese viaje, esa alteración de conciencia a la gente que está pasando por el momento, ¿cierto? Para, para transitarlo. A mí me ha pasado, hermano, que, que yo mismo me he dado cuenta del estado, digamos, de movimiento en la mente, ¿no? Conmigo mismo, estando acompañando. Y entonces, hay unas herramientas siempre, ¿no? Hay unas herramientas para quien acompaña, como en lo que estamos, en los dos relatos que estamos compartiendo, se tiene un origen, se tiene una preparación de la que se puede dar cuenta, se tienen digamos, unos permisos, se dicen, ¿no? En las tradiciones indígenas, unas aseguranzas, unos seguás, unos manusamas, unos materiales como para poder entrar ahí a esa danza, digamos así, ¿cierto? Cuando ocurren estas situaciones, se viste con ese consejo,
con el consejo de acompañar, con el consejo de transitar, con el consejo de cuidar, con el consejo de abrigar, con el consejo de cuidar, ¿no? Y de ocuparse del muerto tanto como se está ocupando del vivo, ¿cierto? Y cada uno entra en un proceso distinto. Guiar la conversación es fundamental, digamos. La conversación no es solamente la palabra, sino los materiales, la música, el, todos los elementos, ¿no? Los materiales, el fuego, el agua, el aire, la tierra, todo lo que hay que pensar cuando empieza, cuando se manifiesta un proceso en el que los elementos que están girando de tal manera y nos están brindando a nosotros energía, en el caso del muerto empiezan a girar de una manera, digamos, inversa y empiezan a quitarle todo lo que para nosotros constituye la presencia, ¿cierto? Entonces, esa fractura o esa dualidad o esa disyuntiva que tiene el pensamiento en ese momento necesita como asiento, digamos, asiento, para poder acompañar en esos distintos estratos de la presencialidad, ¿no? ¿Cierto? Para que haya fuerza, para que haya claridad, para que respire, para todo eso. Como nos ocurrió en el caso contigo, que fuimos al lugar y salimos al otro día como a las 6 de la mañana, ¿no? Y llegamos al lugar más o menos a las 7 de la mañana del día anterior. Y, y la comunidad lo pudo vivir, digamos así. Y todavía hoy, en los momentos positivos de la comunidad, cuando la gente está transitando momentos positivos o cuando necesita ciertos consejos, ve a Dani ahí en la comunidad, ¿cierto? O sea, cada que hemos acompañado a la gente, así mismo en la sierra o en los distintos territorios, el difunto o el renacido, yo los llamo el renacido, ¿cierto? Estos renacidos se quedan como seres de consejo en los lugares, se quedan como guardianes, se quedan como servidores en los territorios, la gente los sueña positivo, los ve positivos, son como ángeles, ¿no? Entonces, a través de el arte en particular, como una herramienta que trasciende o que transversalice, digamos, la visión como los bordes religiosos que pueda tener el tratamiento con el muerto, ¿sí? El arte brinda unos elementos y unas herramientas que son como propicias a lo sutil, ¿no? O sea que en el caso de nosotros en la ciudad, embellecen el ritual, ¿no? Pasa en los territorios, digamos, ¿sí? El lumbalú o los cantos en el Pacífico, ¿cierto? Apenas ocurre un deceso, toda la comunidad se va básicamente a compartir un cuerpo de conocimiento en relación a a los ciclos de la vida, o sea, el tema está enmarcado, ¿cierto? En los ciclos de la vida, en los ciclos del tránsito. Así como dice el hermano, entre lo que es el nacimiento, lo que son el desarrollo del joven o de la mujer, el, el matrimonio, los hijos, la vejez y el paso, ¿cierto? Eso es un solo cuerpo. Entonces, cuando se va a acompañar una mortuoria y se va a acompañar una familia, una comunidad, cada uno de esos ciclos de la vida tienen unos lugares en la conversación, en las horas de la noche o de la madrugada, en lo que se come, en las plantas que se ponen en el fuego, en lo que se canta, lo que se danza. Entonces se necesita que la gente tenga como mucho, como amor, mejor dicho. Yo creo que es como la clave para acompañar y poder sentir, sentir es fundamental. Reír con el que ríe y llorar con el que llora. No, no es como un trabajo, por decir, sino un acompañar, un sentir con el otro algo que es real y que ocurre y que pasa y que transforma la vida
que en la medida en que lo transitemos de la manera más poderosa posible, más bella posible, recogiendo hasta donde llega la imaginación. Eso es la mortoria. La mortoria es prestarle energía. Se dice el Isakesh o el Eisagún es prestarle energía al muerto para que termine de caminar. Entonces, si es hombre, se piensa de una manera, si es mujer, se piensa de otra, si es niño, si es abuelo, si es abuela. Mucha cosa, ¿no? Y eso implica, digamos, asentar, parar el mundo, como decía Gurdjieff, ¿no? Parar el mundo. Ahí llega un momento de esos donde se para el mundo, se detiene todo y se revisa todo el mundo y se organiza así como en la ollita de barro, como decía Atahualpa, y para volver al origen, para retornar a refundar, ¿no? Y que pueda cerrar y pueda transitar. Digamos, yo diría como eso en relación a la hebra, ¿no? Ramiro, ¿quisieras de pronto agregar algo o compartir algún hilo que de pronto te haya sugerido lo que Fito está planteando? Está sin audio. Ya, ahora sí. Que estaba viendo ahí, claro, son las tradiciones y las tradiciones que tenemos en el país son muy, muy bellas desde esa resiliencia que hay, desde ese lugar de pensamiento que le da al descansado, a los descansados, a la gente que se descansa. Y hay una cantidad de rituales, de ceremonias que tenemos a lo largo del país, bueno, a lo largo de todas las tradiciones, que sí son bien valiosas de poder traerlas y poder darles vida, ¿no? Como el poder transitar esos lugares, ¿no? Del canto, de la danza, de todo eso hace que podamos también, que la persona que se descansa, pues el espíritu se vaya en tranquilidad y los que nos quedamos, pues también allí tengamos todo ese proceso de poder transitar, ¿no? En cada una de esas ceremonias o rituales siempre se permite el sentir, siempre se permite el poder juntarnos, llorar juntos, gritar juntos, putear juntos, agradecer juntos, ¿no? Como todo eso que se permite desde allí que Occidente, o bueno, no, como ese pensamiento, bueno, lo entiende desde el arte y desde esa construcción, ¿no? Pero que desde las tradiciones es lo que hay que hacer, es lo que uno debe hacer. Porque claro, cuando, por ejemplo, cuando uno pone, claro, la muerte y los rituales, todo debe ser en la alegría, eso debe ser, sí, de acuerdo, pero hay unas cosas también allí que también pienso que me hacen pensar y recordar, como hay situaciones también de las mortorias y de los eventos de muerte, de descanso, que también sobrepasan estos lugares y hemos tenido que construir también pues otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo he acompañado, pues una cosa diferente es morirse en Bogotá, ¿sí? Por alguna enfermedad o por ya de viejitos, ¿no? Como una cosa así, a otra cosa morirse por conflicto armado, ¿no? O masacres en las regiones y todo lo que ocurre, los vejámenes que ocurren en nuestro país alrededor de la muerte y todos estos procesos políticos de masacres que han sucedido muy fuerte en el país y que pues en lo personal como el oficio me ha llevado también a muchos de estos lugares también a acompañar, a estar. Y hay momentos donde también pues no alcanza la herramienta, no alcanza el pensar y el pensar en paz, en alegría, en tranquilidad, ¿no? Como en todo esto, en lo que lo sobrepasa a uno, pero una cosa que sucede allí también es que las comunidades y las gentes nos encontramos tanto en ese mismo dolor, en esa misma zozobra, en ese mismo lugar donde ni la terapia, ni la fe, ni la espiritualidad, ni ninguna corriente le va a solucionar en ese momento algo porque nos está pasando, no sucede en ese momento, donde pues se resuelve de alguna manera, ¿no? Como
o nos emborrachamos o cantamos o madreamos lo que sea, ¿no? Como todos los hechos que suceden ahí alrededor de esto, que también es ese lugar donde se construye uno y se vuelve también esa ceremonia o ese lugar también sagrado en ese momento que da para ello, ¿no? Entonces, en el país es un país dado también y ha crecido desde esa muerte violenta y desde que uno dice, uy, aquí este lugar y esto que sucede, lo abandonó el espíritu, ¿no? Cuando uno también esa muerte, esos hechos, esos eventos lo llevan a ese lugar. Y a veces cuando uno habla así, ¿no? Cuando uno lo pone desde esa experiencia, desde haberlo vivido, hay veces es como, no, es que falta como más espíritu, o falta más cosas, o lo quiere poner desde otra estética o desde otro lugar, pero es la misma construcción y la misma vida en ese momento de sentirse estoy hablando desde eso violento, ¿no? Desde esa zozobra o desde eso que está allí, como también, pues se puede, la misma gente lo resignifica, lo transforma, lo va volviendo desde otro lugar sin romantizarlo, sino desde ese lugar también de ese dolor y de ese no saber por qué ocurren este tipo de cosas o de la magnitud en las que ocurren, lo lleva también a rearmarse, como organizar el pensamiento, las ideas, y queda un dolor allí, queda unas cosas, quedan de elaboración allí en el tiempo, que son pues para la vida. eh, y que trae esas muertes también allí, ¿no? Más a pensar eso, como una cosa es morirse en estrato 6 y otra cosa es morirse en estrato 0. Estoy hablando, no es hablar de estratos, pero es unas cosas completamente diferentes que es bueno también mirarlas y voltear a ver, ¿no? Como a veces desde lo espiritual o desde estas cosas, ¿no? Que se ponen y claro, intentamos hacerlo allí de otra manera, como el que nos pueda dar un camino de esto desde el arte o desde lo que entendemos como desde el arte, que nos pueda dar un tránsito para allá de eso, pero hay también unos lugares que es importante también verlos y conocer también las regiones y los lugares y lo que ha sucedido también alrededor de la muerte, cómo la gente lo ha sobrepasado, ¿no? Lo ha llevado a otro lado. Me vas a acordar un poco en eso como en Bojayá, que fue la masacre de Bojayá, las mujeres y la gente dijo que sí al tratado de paz, ¿no? Cuando se firmó la paz, que logra salir, ¿no? Y ponerse en otro lugar a pesar de todo esto y decir, sí, vamos por la paz, no en una cosa punitiva, justiciera o de venganza y eso, y como eso es bellísimo también encontrar esos lugares de construcción también colectiva y comunitaria alrededor de esa resiliencia desde la muerte. Y llaman la atención porque uno en el transcurso de la vida uno tiene como relaciones con la pérdida, ¿cierto? Ya sea con la pérdida de personas, familiares o de relaciones de pareja, siempre hay como un vacío, siempre que se genera cuando alguna expectativa que uno tiene y no se dio, como unas pequeñas muertecitas que se dan en todo el proceso y que uno, pues mal o bien, pues tiene unas herramientas también para resolverlas de una manera muy intuitiva y seguro que apelará a un saber acumulado por muchos años en la humanidad y por muchas personas que lo han hecho antes y que, pues, yo he pensado mucho eso de que cuando, eso como que lo que reencarna es como el arquetipo de la persona, no la persona, sino el alma que esa persona dejó y otras personas vienen a seguir desarrollando como en pensamiento, en obras y en acciones, como todo lo que pues seres que ya han vivido como han hecho y eso va quedando, no sé dónde va quedando, pero sí se va sintiendo y se va. Pero entonces pensando en eso y en el tiempo, por ejemplo, del país como Colombia, donde hemos tenido el tema de las desapariciones, donde no hay cuerpos y eso, y donde hay tantas muertes que no se han todavía honrado, ni celebrado, ni acompañado, me llama mucho la atención cómo el ritual del duelo y la mortoria se hace para un país que ha tenido pues unas tasas muy altas de ese tipo de experiencias donde no hay cuerpo, donde no hay ese espacio, entonces como que es una herida que a veces nunca se cierra, es un dolor a veces muy extraño, porque es largo y no se da como, porque en buena parte lo que yo siento que el duelo también es como un ciclo también por donde pasa uno sobrellevando esa pérdida, ¿cierto? Primero pasando por mucho dolor, por rabia, pues
muchas investigadoras que han trabajado con personas también terminales, pues comentan un poco como ciertas fases que experimentamos alrededor del duelo. Entonces, pero me llama mucho como cómo uno puede ayudar a entrenar a la sociedad para que podamos tener mayores capacidades de resiliencia y de poder como sortear esas dificultades. Incluso, por ejemplo, para las personas, por ejemplo, con los suicidios que hubo una pedagógica en el último mes, que fueron como 5, me pregunto yo a los padres que quedan en ese misterio de no saber qué fue lo que pasó, de los amigos que tampoco, como que también a partir de que, dependiendo de la muerte también, o el caso de una amiga que también murió accidentada hace 2 años y que una manera muy intuitiva que a mí me surgió de ver como de un accidente tan inesperado fue también con mis herramientas que tenía era acompañar a la familia y brindar un espacio de estar y compartir música y siembra de un bosque que le hicimos en homenaje a ella, pero lo más bonito fue como que esa red de apoyo se reunió, que pudimos apalabrar, que pudimos conversar, que pudimos reunirnos y eso generó unos vínculos también muy profundos después de suceder esas cosas. Entonces creo que es como una cosa potente en términos, porque la red de apoyo también como que se fortalece en esos momentos, o a veces también se pelean las personas, pues, y uno lo ve mucho en las familias a veces por las herencias y por las cosas y por el poder y tal, pero también hay como esa posibilidad de que en ese principio de soberanía de hacernos más responsables de esas situaciones, tanto de la llegada como la partida, pues yo creo que también requiere que construyamos en las personas pues mayores habilidades de poder hablar con mayor apertura sobre el tema, de poder como tener también una narrativa, porque yo creo que la narrativa ahí es importante de qué narrativa le pone uno a ese acompañamiento, cómo desde dónde se pone. Entonces a mí me llama mucho la atención eso y pienso mucho en eso de cómo la red de apoyo también es algo importante. En un caso que yo estuve también, que me tocó por casualidad también compartir allá con el pueblo Misak, también recuerdo a la gente reunida por días, acompañando día a día con música. La música, no sé qué podríamos también decir ahí como de la parte de la música, porque en todas las tradiciones como espirituales y religiosas del mundo, como que la música ahí también tiene un papel importante en ese acompañamiento. No sé por dónde quisieran continuar la conversa, por ahí dejo. Ujú. Sí, Buenísimo. Recuerdo que la última vez que nos encontramos con Ramiro fue justamente cantándole acompañando en la Plaza de Bolívar el canto de las mantas negras, ¿no? De todas las niñas y los niños que habían muerto en La Guajira. Y entonces se hizo todo un ejercicio de llorar, ¿no? La invitación fue a llorar, digamos, nos invitaron a llorar con ellas y era todo un ritual, ¿no? Un ejercicio social, digamos, muy, muy grande. Eso de acompañarse a llorar, eso de acompañarse a sentir. Pero sí, yo creo que, o sea, lo pongo ahí para pensar, como para escuchar a Ramiro, mejor dicho, ¿no? Pensando en lo de los cantos, porque ese día el hermano cantó allá, la última vez que recuerdo escucharlo cantar. Esos cantos eran de mortuoria, de muiscas, ¿cierto? Sí, es que a mí me sucede en eso, se me cruzan varias emociones siempre con todo, ¿no? Como con eso. Ujú. Eh, ahorita como lo que decía Andrés ahorita con los desaparecidos, ¿no? Que pues también en mi camino yo siempre el 2 del 31 al 2 de octubre, del 31 de octubre al 2 de enero, que es cuando celebramos también esas fechas, que también es como el Día de las Benditas Ánimas, siempre pongo a los desaparecidos ahí, sí, que esto es otra cosa. El poder tener por lo menos un dedito, una falange, un huesito, ¿no? La ropa o algo, es una cosa que hemos vivido, que hemos tenido que vivir, ¿no? La gente que hemos vivido esa guerra también ahí de frente. Y es muy difícil, es muy, muy, muy vasto ese lugar allí.
de poder tener algo, tener una prenda o tener algo del cuerpo, ¿no? De la persona, para poder hacer ese tránsito, para poder hacer ese duelo, para poder hacerlo allí, que es como volver, que es como vuelve a la casa, vuelve a su lugar, para poder despacharlo, para poder sentir, ¿no? Que se allí. Lo que hemos hecho, hay una ceremonia que se hace en la tradición y es como si no hay cuerpos, si no hay nada, pues está ropa, objetos personales y se pone allí la ropa también de las personas y está la posibilidad también de confesarle y entregarle en negativo y en positivo, ¿no? De poder sacar, hacer esa catarsis, de poder poner allí ese lugar. Y eso lo hemos hecho en lo que decíamos ahora, como, claro, cuando uno entiende el amor es como se descansó a alguien o se descansó a alguien de edad y demás, pero cuando suceden estas cosas y suceden varios y son muchos, ¿no? Eh, toca ese mismo, yo creo que lo que decía ahorita al comienzo, el mismo espíritu y esa misma comunidad de gente descansada de espíritus con la gente que tenemos, que estamos aquí, tenemos aún el cuerpo, eh, se junta también para poder construirlos, ¿sí? Para poder construirlos, poder llevarlos. Son procesos que son extremadamente dolorosos, hay unos que son muy, muy locos, que se trae como esa locura de no saber, pero sí una certeza, no esa locura de no saber, pero sí una certeza de estarlo haciendo, ¿no? Y con que la gente podamos tener esa posibilidad allí de poder darle esa siembra o ese duelo de descansar, de poder sembrarlo a la tierra, de poder devolverlo y saber sobre todo dónde está, ¿sí? Que es el punto del desaparecido es siempre como no sabemos dónde está, a dónde lo buscamos, a dónde. ¿Sí? Ujú. Y ese lugar allí de por lo menos tener eso, ¿no? Poder tener esta siembra que a veces son rituales o ceremonias de que dice, bueno, yo puse ahí por lo menos y recogí algodón, recogí mis lágrimas y puse una camiseta, un zapato, lo que sea, y lo puse allí en un lugar y allá he sembrado un árbol y allí hay algo. Eso significa también un lugar sin que tengamos que curarlo todo y sanarlo todo ahora a través de un acto, sino que es el inicio también de un camino que nos lleva también a replantearnos, a pensarnos y a cómo estamos. Yo creo que una cosa ahí con la sociedad y con esto, sí creo que yo en eso siempre hago un llamamiento como hay que mirar esos lugares privilegiados que tenemos también, de cómo transitamos los partos, los nacimientos, la muerte, cómo transitamos cada una de nuestras vidas y nuestras historias, para así también tener una conciencia colectiva y una conciencia de país y una conciencia comunitaria, ¿no? Como yo siempre siempre los jatos de los abuelos, las sagas, los mayores, siempre piensen en los de Japón, piensen en los gringos, piensen en los de Cali, piensen en los del Putumayo, ¿cómo estarán? ¿Sí? ¿Cómo pensarán? ¿Cómo estarán? ¿Qué estará pasando con esa gente? Y desde allí sí creo que la muerte es un lugar también allí que nos ha hecho como una nube, como una nube negativa ahí en los ojos, como una lagaña ahí negativa que no nos permite ver también todos los procesos que hemos tenido en el país, ¿no? Colombia ha tenido más genocidios en Latinoamérica, los números son muchísimo más grandes de los genocidios más conocidos, como los chilenos o los argentinos, nosotros tenemos unos números muchísimo más grandes y más altos y creemos que no ha pasado, no habitamos ese lugar desde allí, pensando en estos lugares, ¿no? Que es como nuestros lugares privilegiados, nos lleva a fortalecer estos procesos occidentales individuales, competitivos, que no nos permiten pensarnos también en un lugar allí de la otra persona, ¿no? De la otra gente, de lo que sucede, de lo que pasa realmente en el país. Entonces, en eso sí, el poder replantearnos, por ejemplo, incluso hasta estos encuentros y demás, esto también es como tenemos pues esos lugares privilegiados donde nos podemos conectar, charlar y hablar, pero también qué hacemos con ellos, ¿no? En qué los transformamos, en qué hacemos, en cómo aportamos, ¿no? Cómo nos ponemos allí en ese pensamiento también de colectividad. Cuando estuvo lo del canto que nombró Fita, yo estaba, fueron 7.000 niños que se murieron
por desnutrición y falta de agua en La Guajira. Y, pues son 7.000 muertes, ¿sí? De niños, de menores de 12 años, solamente los niños, pero las cifras van más de 20.000 personas que se han descansado por falta en la Guajira, por falta de alimento, de soberanía alimentaria y de agua, pues porque se robaron el río y el Cerrejón se robó el río y todo esto que ocurre allí. Y tuvimos que, a mí eso me emputa, ¿sí? A mí en eso ya me salta ya a otro lado, y yo digo, jueputa, o sea, yo cuando fui a cantar, yo fui a cantar esa mortoria, pero también decía, jueputa, tener que traer, creo que eran como 500 nomás ataúdes que tocó hacer, ataúdes que es desde el arte, sí, pero es muy imputante. Eh, y ponerlos en la Plaza de Bolívar y traerlos, ¿sí? Y hacer todo un trabajo. Ese trabajo también fue apoyado de la UNIC, con la Organización Nacional Indígena, que yo también soy UNIC, somos filiales como Pueblo Mezcal de la UNIC, y traer también a estas mujeres para llorar en la Plaza de Bolívar, donde el ritual, la ceremonia para ellas es llorar a sus descansados, y allí donde se llora tanto que sale sal, y esa sal alimenta al mar y se entrega a través de esa sal se vuelve como una canoa, como una barca, que es como una concha de mar, que se va el alma y el espíritu allí, ¿sí? Y tuvimos que traernos, se tuvo que traer a estas mujeres a llorar allí para que fueran pues grabadas, filmadas en la Plaza de Bolívar, o sea, me emputa con eso y me dan cruces de sentimientos, como claro, vamos a acompañar allí, fuimos a cantar, estuvimos con varias personas cantando allí, haciéndolo, pero el traer esto, donde para varias gente se vuelve también como un evento cultural, y no realmente como desde ese lugar profundo y descarnado, que es como se murieron 7.000 niños por falta de agua y por desnutrición en La Guajira, y traerlos en un evento y traerlos allí, y esas mujeres, claro, llorando ahí en el pavimento y llorando allí, para que pues se dieran cuenta del presidente, los congresistas, evidenciarlo desde allí, ¿no? El arte pues sí no sirve para eso allí, pero varios sí salimos de ahí, de ese lugar también con ese cuestionamiento, ¿no? Y de traer a Bogotá y al lugar privilegiado también de sus lugares, en sus casas y en sus lugares, sino lo que realmente sucede eh, en estos lugares, ¿no? En esos lugares allí. Entonces en ese día pasaba eso, nos estuvimos ahí varios cantando, danzando, poniendo ahí también el sudor y ello, pero también siempre nos trae ese cuestionamiento, ¿no? El tener que hacerlo. Nosotros lo hacemos y nos vemos allí, pero también en esa conciencia de país y demás, el poder ir a estos lugares y visitar y conocernos, ¿no? Conocernos de todo lo que nos ocurre maravilloso y lo que nos ocurre terrible en el país, sí es también necesario, ¿no? Poder acercarnos desde allí. Fue ese momento, fue ese lugar allí de este encuentro, que fue con el pueblo guayú. Ujú, ujú. Sí, tremendo. Después de escuchar, siento que es, digamos, un asunto de cultura, ¿no? De nuestra cultura, ¿cierto? Como poder tener insertado y presente, lo tenemos naturalmente en Colombia, como dice el hermano, con tanto muerto, con tanto peluquín, con tanta historia, ¿sí? Pero entonces poderlo tener en unos lugares cada vez más naturalizados, más con una pedagogía que llegue para que eh, recuperemos ese sentido, ¿cierto? En Sabenet. Hay mucha música. Cuando acompaño a la gente, la acompaño regularmente a través de compartir muchos elementos que están en la cultura, de pronto no son muy conocidos, ¿cierto? Cuentos, historias, músicas, películas, cine, muchísimos relatos por donde transita digamos, lo ecuménico, ¿cierto? Lo ecuménico, ¿sí? Porque
no tiene que ver con uno u otro rezo, sino con la humanidad, pues. Claro, lo que dice el hermano, eh, pone, digamos, la situación en otro contexto, ¿cierto? En el sentido en que cuando no hay cuerpo, y para ponerlo ya en como en un aspecto más eh, esotérico también, entonces cuando no hay, dependiendo del asiento en el que se esté acompañando, en el que camine o esté sentado quien está acompañando, ahí mismo, porque eso no es pues una invención, ¿cierto? Ahí mismo, digamos, quien esté acompañando desde donde esté acompañando, tiene cómo conversar y cómo preguntar, aunque la conmoción sea grande, ¿cierto? Pero si ahí está, son herramientas que tiene, ¿cierto? En los territorios se le llama la consulta. Entonces tiene cómo preguntar, por decir, a los dueños del lugar, a los dueños de eso. Los espíritus, pensando en la pregunta que hacía Andrés ahora, los espíritus, eh, ellos están vivos. Ya es la persona la que se mueve, pero el espíritu o el alma está vivo. Y están en un lugar donde eh, se puede conversar. Entonces, por eso desde las tradiciones, desde los asientos de conocimiento en los distintos lugares de la planeta, tienen parte del acompañar es aprender a conversar con ellos, aprender a conversar con los dueños de ese lugar, ¿no? Del bardo o de Saguno, así. Entonces, sí, el oficio, digamos, implica poder mantener la conversa en beneficio de la comunidad, ¿cierto? En beneficio de la compañía y brindar cada vez mayor contexto a la conversación, ¿no? Hay una novela brasilera de un señor tremendo por allá súper rico que se muere, pero él se fue de la familia y se fue por allá a vivir entre la calle. Y entonces, pero era súper rico. Entonces, cuando se murió la familia, lo recogió y lo trajo y lo vistieron muy bien y lo acomodaron perfectamente y le hicieron como su ceremonia. Pero entonces, luego lo llevaron, lo enterraron y entonces la gente de la calle, los amigos, los borrachos, los locos, todos fueron y lo desenterraron y se lo llevaron para hacerle la mortuoria ahora la de ellos, porque ellos no los dejaban entrar ahí a la iglesia ni a la vaina y tal. Entonces ellos lo sacaron y lo llevaron y empezó una fiesta alrededor de este personaje y entonces unos decían, no, ese no se va a enojar si yo le quito la corbata, y otros decían, no, ese no se va a enojar si yo le quito los zapatos, démosle un trago, no, que no sé qué y tal, y de comida y tal, hasta que se paró el muerto. Y te dije, entonces sí, se recupera, ¿no? O sea, hay una serie de relatos en la humanidad que dignifican y recuperan, ¿no? Con unos bordes que acompañan a la gente en medio de las situaciones. Entonces, yo apelo siempre a eso, digamos, ¿no? Apelo a las músicas, lo que digo, apelo a las historias, apelo al uso de las plantas, ¿sí? Al conjuro, al acompañar, al silencio, a la presencia. Porque la mortuoria, digamos los 9 días, cuando se dice los 9 días o las 9 noches que se acompañan, cada día tiene una conversa. Y en esa medida en la que cada día se va, digamos, abarcando un canasto, se va organizando un territorio. Y en la medida en que se va organizando ese territorio con cultura, por decirlo, o sea, que tenga los distintos aspectos que componen la existencia de un ser mientras está trasegando. Cuando te dice que se le presta energía, es que como uno está vivo, sabe que cómo sintió el vivo. Entonces, que el vivo sintió a veces tristeza, que a veces alegría, que a veces sintió hambre, que a veces sintió frío, que sintió aquí, que sintió allá. Entonces, no se acompaña sobre un imaginario abstracto, sino sobre lo que se conoce como humanidad. Se le presta, ¿cierto? Entonces, como cada día se conversa y como dicen los mamos, ¿no? Como 9 mundos hacia arriba, 9 mundos hacia abajo. Cada uno de esos días se trabaja, hay unos relatos, unos cantos, unas danzas, un movimiento para abarcar
Cuando se terminan esos 9 días es impresionante lo que ocurre en las familias que transitan eso, porque logran elaborar una serie de situaciones internas muy fuertes que si no hubieran puesto en orden ese relato y no se hubieran ido a dormir cada uno de esos días con un poquito más digamos, de calma. Entonces esta noche no pude dormir, la noche siguiente sí durmió mejor. Esta noche, ayer, durante el día tenía unos problemas estomacales, al otro día no los tenía, luego tenía el olor del muerto, luego ya no lo tenía, luego así, 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 hasta que el mismo muerto, digamos, ¿sí? Se comunica, entonces la gente sueña, entonces sueña bien, entonces le dice, entonces le muestra, entonces le aclara, entonces eso va completando el relato en unos espacios donde nos corresponde entre todos crear esa memoria, una memoria, la memoria, digamos, de lo nuevo, ¿cierto? Como de lo no contado, no nos han contado cómo es eso hasta que nos pasa. Entonces ahí cada día se va, se va abarcando hasta que se conforma un territorio de sentido que permite que la gente respire e incluso se le propone a la gente desde el primer día, digamos que llegando al noveno no lo vayamos a nombrar más y regularmente la familia manifiesta la molestia de no, ¿cómo no voy a hablar de mi, cómo me va a decir que no lo nombre? ¿Por qué no lo voy a nombrar y tal? Porque es muy fuerte. Pero en la medida en que la gente va conversando se da cuenta porque el mismo muerto le habla, se manifiesta y entonces va entrando como una memoria, lo que digo, una memoria de lo no contado. Y se vuelve muy sensible, la gente se perdona, en los procesos que yo he tenido, la gente llora, se perdona, se arreglan cosas de otras edades, digamos así. Y entonces hace que se reconforme, digamos, el tejido relacional, pues. Brotan sentimientos y emociones a veces que no brotarían de otra manera. Cuando se instala en algún lugar la pregunta que de otra manera no tendría cómo resolverse. Entonces pienso en la pedagogía, ¿no? En la pedagogía son pedagogías del amanecer, lo llamamos nosotros aquí en la casa, pedagogías del amanecer, que hay que irle buscando eh, distintas formas para que pueda asistir todos los espacios a donde pueda llegar. Bueno, Sí, hay una cosa que nombras y también eso es importante, como ese tránsito de las 9 noches, que eso siempre se hacía, o sea, eso es una pulsión que tenemos, eso es una cosa genética pasada ahí en la memoria. O sea, que una de mis preocupaciones en eso, que, pues claro, cuando antes se descansaban, cuando yo era chino, que te contaba ahorita, pues eran días de estar tragando, de estar comiendo, de estar preparados para el velorio en la casa y todo lo que ocurría ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué te fuiste? Y desgarrarse y llorar y la música, el que se emborrachaba y la pelea con el otro, ¿no? Y todo esto se permitía, que era toda una cosa de poder resolver también conflictos. A veces la gente dice, no, pero es que en los velorios se agarran y pelean y se emborrachan y no respetan y demás, pero alrededor de toda esa sacralidad era necesario juntarnos, llorar, gritar, pelear, madrear de todo, y eso fue cambiando también en la historia, así como con los partos, ¿no? Si uno en el parto, cuando alguien nace y nace en un lugar estéril y no se llena de las bacterias de la vagina o del pecho, de la teta, de todo, pues va a tener mala salud en el tiempo. Es como una vacuna que nos da la misma naturaleza. En eso pasó también en el país que ya por cuestiones de salud pública se tuvo que sacar a los descansados de los lugares y llevarlos pues a otro lugar, ¿no? Y que pues son las funerarias y todo eso que se permiten un tipo de cosas, que es una muerte y el paso de ese duelo políticamente correcto. Entonces ya el que llore o el que grite, eso no le puede permitir ahí llorar ni nada, ¿no? Toda una cosa. Y también ya en el momento como tal de la siembra, ¿no? De sembrar los muertos, que antes era en la tierra, después pasamos a bóveda y después pasamos ahora a horno crematorio y ya vamos en frío para que se pueda, ¿no? Como toda una cosa allí que nos aleja y nos quita, que trae pues una salud pública, pero trae una mala salud socialmente, ¿no? Que nos lleva a otros lugares.
Yo recuerdo que en los entierros, en la siembra, entonces, pues se vestía de cierta forma, se alimentaba las noches anteriores, rezaba también, se cantaba, se ponía, se emborrachaba la gente, comía y demás. Y ese tránsito que se hace hacia la siembra en el ataúd, el tener la oportunidad también de que está en el ataúd, abrir, verlo por última vez, volver a cerrar y que bajara lentamente y todo el mundo desgarrarse mientras que iba bajando lentamente y el otro le echaba la puñada de la tierra y el otro le echaba duro con una piedra para que no sacaran el ataúd después en la noche y todo lo que había alrededor de ellos, ¿no? Iba bajando y se iba paleando, y entonces se desgarraba de la que se desmayaba y el que se desmayaba y la agüita de toronjil, y todo esto nos daba un lugar, ¿sí? Comunitario de poder sacarlo, ¿no? Para algunos estratos, de algunas gentes, como unas cosas estrambóticas de, de la sociedad baja de este país, pero muy saludable, ¿no? Yo recuerdo que pasamos de eso. Recuerdo la primera vez que fui a un sepelio, a una sembra, bueno, y después a la bóveda y sellar la bóveda y poner el ladrillo y el pañete y coger una flor del pañete, de las coronas y escribirle con la punta de la flor el nombre y la fecha y todo el mundo anotaba el número ¿qué? De la de lápida. la tumba, de la tumba y demás, y con ese se hacía el chance, y bueno, ¿no? Como Claro. toda esta construcción allí era una cosa bella. ¿Sí? Después la puesta de la lápida y el mármol, ¿no? Y todo eso que representaba. Pero ya después, yo recuerdo la primera vez que fuimos a una siembra que se descansó alguien y fue en horno crematorio. Y entonces era como, bueno, terminamos la misa, vamos en horno crematorio, vamos llevando el muerto. Entonces el muerto pez era que no se quería ir y que todavía tenía culpas y que entonces tocaba rezar más o hacerle trabajo. Bueno, todo alrededor de ello y el vasito debajo del ataúd y de todo esto. Pero pasamos ya eso a como hay que incinerarlo, ¿no? Y fue muy raro. Yo recuerdo a todos a todos los que estábamos allí y después todos los que acompañé en horno crematorio, era como se pone el féretro allí, entra y baja una cortina. ¿Sí? Nadie tenía ni puta idea qué hacer. ¿Sí? O sea, ahora, ¿qué tengo que hacer? Lloro, me desmayo, ¿qué hacemos? Todo el mundo se miraba, ¿no? Como, ¿qué hacemos? Como, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? No sabemos qué sucedía allí porque no estábamos acompañando a sembrarlo y eso nos fue cortando toda una cantidad de cosas allí, ¿no? De eso, ¿no? Ahora llevarlos a otro lugar. Bueno, todos los rituales que tenemos modernos que nos da esa salud pública, pero que nos aleja realmente, no nos da una salud colectiva y nos reprime, ¿no? Todos estos rituales y todo esto que sentíamos y todas estas construcciones no están ni en lo bueno ni en lo malo, sino que hacen parte de cómo entendíamos y cómo entendemos todo este proceso y esto nos quita ese lugar. Como una cosa que preguntaba Andrés, que ahorita me hizo acordar ahí, ese trabajo con el canto es muy importante, que es el aliento. Para nosotros, la madre guajaya, la guajaya es la madre muerte, es la que acompaña el aliento divino cuando uno nace, cuando uno se descansa, cuando uno nace, como, lo primero que hace es respirar y tomar ese aliento y la madre muerte está allí, no como la conocemos, sino que cuida ese aliento y ese aliento es mi canto, mi danza, mi consejo y mi historia, o sea, lo que yo vengo a hacer acá, que es mi placenta. Y cuando me descanso, lo último que hago es entrego ese último aliento y en ese último aliento también entrego el canto, la danza, el consejo y la historia que yo dejé aquí en mi tránsito, en este plano y en este tiempo. Y eso es lo que se queda, ese consejo, ese canto, esa historia, y eso es lo que se recuerda, que se valoriza, ¿no? Se vuelve allí un pilar fundamental. Cuando cantamos, pues todos los cementerios, todos los lugares allí tienen al lado tienen una tienda donde se vende cerveza, trago, comida y más, que se llama La Última Lágrima, o Aquí llora hasta el más macho, o lo que sea, ¿no? Como hay unos lugares allí que teníamos puestos también para ello. O sea, sí teníamos una construcción colectiva para esos rituales y para esos trabajos de poder transitarlo, ¿no? Entonces, desde allí, el canto trae una vibración que salta esa comunicación que no es en español, que no es esa palabra, esos sonidos de esa comunicación, sino que es ese canto y esa vibración de sonido entendida como un aliento y un sentimiento, ¿sí? O
sea, cuando la gente pone su música y se despecha, echa ranchera y canta y demás, es así, también hay algo que la embarga, que está adentro, que no se expresa en palabras y que no se pone allí, o se pone en esos cantos, pero que sí trae un lugar allí bellísimo, que es la comunicación con el descansado a través del sentir. Sí, uno le habla al descansado, a la gente descansada, le habla a través de ese sentir, en ese diálogo profundo, ¿no? No es como se fue y el apego y todas las elaboraciones que tenemos con ello, sino en que sí hace falta, sí necesito de su consejo, de su historia, de su canto, de su danza. Y tenemos la oportunidad, cuando se canta en lengua, que los mismos cantos que hacemos cuando se nace, también son los mismos cantos que se hace cuando se descansa, tenemos esa oportunidad de poner allí, sí, de poner ese sentimiento. La palabra puede decir muchas cosas, pero la verdad del sentir interno del aliento, no la palabra, sino el aliento, no del aire que se vuelve palabra, sino del aliento que se vuelve esa comunicación profunda con el mundo espiritual, es indispensable, es necesario, ¿no? Ese canto que en algunas comunidades es el lamento, o es el conjuro, o es la conjura, ¿no? El rezo, ¿no? Como el rezar también, el poner allí también hay un sentimiento y también hay unas cosas, ¿no? Algunos tenemos algunas posturas con ello y demás, pero pasando todo eso de allí hacia el sentimiento real y profundo, si es esa comunicación desde el aliento divino con los descansados. Y bueno, me gustaría de pronto los que están acá en la conversación, si tienen también algunos elementos también que quieran aportar, sería muy grato escucharles y saber también pues el interés sobre el tema y cómo dialogan también con lo que vienen escuchando. Sería lindo escucharles también un momento. Yo ya me tengo que ir, contenta de verlos. Qué alegría. Meto la cucharada un segundito antes de irme a acostar a mis polluelos. Primero, pues muy agradecida de que existan personas que asuman esta labor tan necesaria de diferentes maneras de acompañar, de acompañar el tránsito del que se va y el duelo, el camino del que se queda. Generalmente nosotros asumimos la muerte de alguien cercano desde la ausencia. De una u otra manera somos conscientes de que la muerte está bien cuando hay una enfermedad larga, está bien porque es un descanso, está bien porque es entrar dentro de la lógica y comprender cosas que de pronto nuestra mente agobiada nos tenía pues en agonía, alguno de nuestros cuerpos de alguna manera. El problema es la ausencia, el pensar en que esa persona no esté. Y desde ahí es que uno culturalmente dice no te vayas, no me dejes, y hace que ese tránsito sea difícil. Esto de tomar decisiones a nivel de familia, creo que es muy importante lo de las voluntades anticipadas. Ahora es tan fácil porque es la firma de dos testigos, ¿no? No hay que ir a notarías ni nada dentro de ese buen morir, porque una cosa es seguir una voluntad y otra cosa es tomar decisiones. Y como familia en esos momentos tan sensibles somos muy diferentes. Entonces el uno quiere misa, el otro no, el uno quiere cajón, el otro cremación, el uno quiere que desconecten después de un suceso, otros no. Mm, Entonces creo que es muy importante dentro de ese buen morir el, el tener esas voluntades anticipadas lo más claras posibles. Como dice Ramiro, hay un montón de realidades. Si yo lo hablo desde mis privilegios de tengo aquí mi familia, puedo hacer la cosa, con respecto al sistema de salud, que hay un código que te tan. Gestionar uno desde la vida y desde ese impulso vital, pues ese momento es lo que más se pueda. Eh, Definitivamente. Y cantar definitivamente, como dice Ramiro, desde el alma. A veces uno dice, pero ¿y qué canto? ¿Y qué se canta en esos momentos? Y si yo no sé nada para cantar para el momento de tránsito, pero si uno tiene relación con la persona que se está yendo, pues conocer algo de su historia y algo por algún lado se mete. Y si no, pues uno siente, uno recibe también, se dispone para recibir
como información y de repente sale cantando una canción de piratas, una cosa de cuna, qué sé yo, pero que sea como acorde a, como dice Fito, la palabra y la historia acorde a cada momento. Y agradecerles por este momento y estas palabras. Qué alegría. Gracias verte, Daya. Qué bonito escucharte. ¿Qué- Grecia, que tú estás por ahí, quisieras poner algo, una apreciación. Hola, hola. Ofito y Ramiro. Ah, bueno, ahí viene Lucrecia. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, Ah, ¿cómo estás, André? Sí, básicamente como agradecimiento, ¿no? Dame un segundito ya. Gordo, ¿le puedes bajar allá? Es que mi esposo está con el otro allá afuera. Eso. Entonces, básicamente eso, como agradecer lo que decía ahorita Daya, ¿no? Como el hecho de acompañar estos procesos, ¿no? Y más ancestralmente, como en espíritu, eh, son procesos muy profundos, realmente, que admiro mucho a estas personas que lo realizan, en este caso, pues, a mi hermano Fito y Ramiro, conociéndolo en este momento. Am, Más porque uno lo ve de una manera muy como la cultura, ¿no? Como lo que uno ve normalmente y le han enseñado a uno de cómo es el tránsito, y cuando comienzas a revisar un poco más profundo o estar en estos procesos de mortoria un poco más profundo, se puede dar cuenta como hasta dónde llega, ¿no? Hasta dónde puede llegar. Puede pasar un periodo, meses, y todavía ese proceso está andando. Esa persona o o sea, ese espíritu todavía está caminando, ordenando en estas diferentes dimensiones. Y más que cualquier otra cosa, es como la gratitud de tener personas que puedan acompañar estos procesos, ¿no? Bajo la sabiduría y el conocimiento que va en ellas. Entonces, eso. Gracias a los dos y a ti también, Andrés. Gracias. A mí siempre me sorprende también Ujú. como cuando uno está muy habituado como a experiencias así que sean como muy confrontadoras. ¿Cuáles son las prácticas de higiene interior que ustedes realizan como para otra vez recargarse y reconectarse? Porque yo creo que en eso también hay mucho, como decía Fito al principio, como estados alterados de conciencia y se recibe mucha energía y como que hay un arte también en cómo volver otra vez a obtener esa energía. No sé, esa pística me parece importante porque a veces la gente piensa que no, pero eso como que requiere también unas dietas y como unas maneras particulares de cómo cada uno lo hace. No sé qué písticas cada uno quiera poner ahí que me parecen interesantes también en este momento. Saber. ujú, ujú. Buenísimo. Pues sí, en mi caso, digamos, hay todo viene de adentro, ¿no? Todo está adentro. Entonces, hay unas prácticas que son como para el afuera y otras que son para el adentro, como decir unas palabras de día y otras de noche. Cada mortoria tiene su palabra, su enseñanza, su desafío, su consejo, desde mientras uno empieza, mientras la transita y al final, ¿no? Se va develando, digamos, como el baño que hay que hacerse, el pagamento que uno tiene que hacer por lo que le mueve a uno, el tipo de limpieza, el lugar a donde hay que ir a entregar, digamos, el material de uno mismo, ¿no? ¿Cierto? Si uno tiene su lugar en el río, su piedra, su cuevita, su acuerdo con el territorio, su laguna, así, entonces, eh, esto también, eso implica y es muy importante que no se quede solo como en una idea de la persona, por decir, como en una terapia, ¿cierto? O una cosa así que uno la puede sacar por ahí como resolviéndola al fin de semana y tal, sino que eso tiene unos usos así como se transita. Asimismo, a veces la conversación es tan profunda cuando se acompaña
como decía el hermano, cuando se acompaña a alguien a que se vaya, ¿cierto? O sea, la conversación es tan sutil que luego regresar toma un tiempo, ¿no? Entonces implica tener asiento, tener un acuerdo con la familia, digamos, tener un segua con la familia también parece como algo fundamental. No se recomiendan las tradiciones, por decir, como son unas prácticas, digamos, de un conocimiento, ¿cierto? Entonces no se recomienda si uno está como solo, sin pareja, por decir, o sea, si no tiene como a dónde asentarse, a dónde confesarse, a dónde mirarse, ¿no? Tiene que tener como un asiento. Así solo no se recomienda. Tiene que tener su casa para volver a pensar, para recomponerse de nuevo, para negociar con la muerte, digamos, ¿sí? Con la madre y cerrar ese ciclo. Así decía el mamo que me enseñó unas cosas cuando él me dijo, yo le enseño, pero si yo me muero, usted me tiene que hacer Eisagún. Mamo estaba en la casa de Teto, yo vivía ahí al lado y le dije, claro, mamo, y él me enseñó unas cosas, porque yo iba para Barichara con mi madre a acompañar una mortuoria de una señora y un señor adultos ya mayores, que la familia tenía sus cenizas y había un asunto en la casa que no se lograba resolver y entonces miramos que era porque necesitaba resolverse esa conversación con los padres y poder llevar las cenizas al lugar donde tenía que ser. Y entonces nos fuimos con mi madre a Barichara a hacer eso, pero antes de ir yo le pedí al mamo, le dije, oye mamo, voy a hacer esto, cuéntame alguna historia. Y él me contó varias historias sobre eso y me dijo, pero si yo me muero, tú me tienes que hacer a mí. Y se descansó naturalmente el mamo. Entonces, para llegar ahí, ¿no? Digamos, cada una tiene como su adivinanza. Entonces, el tipo de acuerdo que se haga, cómo se entre, cómo se salga, cómo se camine, cómo uno arregle su ser su asiento espiritual, digamos, para no quedar con frío, para no quedar enfermo, para no quedar con olor, para que, como decía este mamo que les cuento, el mamo Guneimaco Torres, ánima bendita, decía, para que la muerte, después de que conversa con ella, no lo siga, sino que pueda asentar ya esa conversación y pueda tener salud, larga vida, desenvolvimiento, y no se traiga como frío, como problema, como mala seña, que no se haga mala seña en el camino, decía el mamo. Entonces, por eso esas conversaciones, en mi caso, digamos, siempre procuro que sean de asiento, que sean de familia, que sean un proceso que tiene territorio, ¿sí? Si es un acompañamiento con una mujer, con una java, entonces está la laguna del Tabacal, está la laguna, ¿sí? Sitios donde se puede resolver. Si es un hombre, entonces está el cerro, está la cueva, las horas, las horas del día para bañarse. Todos esos son como unas prácticas, ¿no? Unas pedagogías para caminar, comer sin sal, eh, cuidarse, digamos, de la sexualidad en algunos casos, en otros, si se acompaña gente de territorio. Me ha pasado, digamos, que he acompañado hermanos que han tenido poporo, que nos hemos acompañado a recibir poporo y han ido a la sierra, gente que se ha descansado, y cuando se acompaña gente que ha venido por un camino espiritual, digamos, con el conocimiento indígena, eso tiene otro tratamiento, ¿no? Ahí hay que hacer unas dietas de comida y hay que hacer unas dietas de pensamiento y hay que hacer unas dietas de sueño y hay que hacer unas dietas de sexualidad. Ahí hay que recoger de unas maneras para recomponer el pensamiento, para recomponer el aquí y el ahora, la atención en el presente, digamos así, para darle de comer al negativo, para todo eso es todo digamos, un oficio, ¿no? Entonces, en mi caso, la música, la danza está por delante, digamos, es lo que me guía, ¿sí? Distintos cantos, de muchos, porque ese es una aseguranza. Entonces, me guía la música, me guía el tambor, me guía y ahí voy trabajando internamente. Ahora con la última mortoria, para redondear esta palabra aquí, con la última mortoria que estoy transitando, que es la de mi hermano Teto, eh, fue muy intensa,
muy intensa. Ahorita acabamos de ir a cocinar un tabaco con los hijos, que acompañamos, digamos, cada 4 meses. Vamos conversando, pero cada 4 meses nos encontramos a cocinarle al espíritu, al ánima del hermano, de la gente que estamos acompañando, unas medicinas. Entonces ahorita, cuando cumplió 4 meses, le cocinamos un alimento. Ahora, para los 6 meses, estuve en Bogotá y le cocinamos una ambira y un chundur, para llevarle allá. Ya luego, cuando cumpla 9 meses, le cocinamos otra vez. Y ya cuando cumpla 12, le cocinamos otra vez. Y así, cada uno de esos procesos va recomponiendo el tejido, va recomponiendo el interior de cada uno. Y estas medicinas le reciben el mareo, digamos así, el mareo del tránsito. Entonces, para redondear ahí, quería decir que nos ha pasado ahora con hermanos que caminan palabras indígenas, y es que la familia entiende que ellos quieren volver a la tierra. Entonces, digamos, ha habido unos procesos últimamente de acompañar donde la gente siente, por respeto al camino indígena, que no lo creman. Hay unos consejos de los mamos respecto a la cremación, ¿cierto? Entonces dice, cuando ha sido hijo de la tierra, que ha recibido aseguranzas, que ha hecho pagamento, que así, no se recomienda cremarlo, sino sembrarlo en la tierra para hacer todo un proceso y luego recogerlo y luego, eso es todo un ordenamiento. Entonces nos ha venido pasando que ha ocurrido así. Entonces cada una de esas mortuorias genera como un aprendizaje particular para luego cuidarse, porque lo importante es permanecer, ¿no? Que la salud permanezca, la salud de nosotros y la salud de nuestras familias, del tejido. La chicha me ha acompañado de una manera fundamental, digamos, el ceguá que tiene mi madre con la chicha dulce ha sido un elemento fundamental, porque esa palabra mayor convoca y redondea. Entonces la gente, me ha pasado que la gente está atacada llorando en su momento de más, ¿no? Y sin decirle nada, porque para eso son esas pedagogías, digamos, del mambiadero, sin decirle nada, mi madre sirve una totumada de chicha dulce y la pasa. Y en cuanto la persona recibe esa energía que se cocina para eso, para acompañar ese momento, eh, hay un cambio, y no es que la persona se contenga o niegue esa emoción o ese dolor, sino que mediante ese alimento, mediante esa energía, eh, eso trasciende o se transforma, y luego la persona no vuelve a entrar en esa misma condición, lo sigue elaborando, pero entonces ya pide más chicha, ¿sí? Y entonces al final ya llora y luego al final canta. Entonces hay unas pedagogías, ¿no? Que ayudan ahí a que esas transiciones se hagan, digamos, más allá de lo psicológico o de lo que uno crea que puede hacer con lo discursivo. Eso. Gracias, Tito. Juliet también quiere aportar algo. Bienvenida, Juliet, a poner tu palabra ahí. Juliet, hola, Hola, bienvenida. ¿me escuchan? Sí, Gracias, he aprendido bastante, me siento agradecida escuchándolos, también soy acompañante de duelos. Entonces, y en cuanto a preguntas de cómo no vas a reponerse, pensaba en que yo siento que todo es una correspondencia de energía. Juliet, se te escucha. Yo no sé si es mi Entonces, impresión, así pero se te como escucha recibo entrecortado. energía que de pronto ¿Ustedes se escuchan bien? Es que tengo como un poco entrecortado tu voy voz y a no sé. apagar el video a ver si. Ah, bueno, dale. Hola, mejor. Sí, te escuchamos, sí.
¿Sí me escuchan mejor? Sí. Bueno, sí tengo problemas de internet, pero lo voy a intentar. Entonces, siento que eh, en esa relación de correspondencia de energía, pues me he dado cuenta que todo responde, todo reacciona. Entonces, para recuperar, recuperarme de pronto de alguna energía que me, que me afecta mucho, lo que hago es sonreír o sea, si yo quiero que a mí vuelva paz, que a mí vuelva amor, doy eso para recibirlo, porque siento que somos una reacción constante de lo que damos y recibimos. Entonces, he aprendido que cuando que todo está vivo, que todo es energía y si yo quiero sentirme bien, pues proyecto eso y así mismo lo recibo. Es como la reflexión que quería compartir. Gracias, Juliet, por tu palabra y por estar ahí. No sé, Ramiro, si quieres apuntar algo y todos, unas ideas más respecto a lo que Fito está planteando. De pronto tus procesos y tus maneras propias también lindo conocer y las prácticas que nos quieras compartir al respecto de lo que viene el hilo, es retomar el hilo. Gracias. Ujú. Vale. Mm, sí, sí me parece bien, bien bonito ahí como el podernos hablar así como lo pone ahí Fito, porque pues así es la cosa. ¿Sí? Como en lo que nos hemos hecho acá en el territorio, en las comunidades y acompañándonos en comunidad, pues uno no es solo, ¿sí? No se manda solo en esto. Entonces, pues la compañera, la familia, ¿no? La comunidad. Entonces, desde allí en ese lugar, pues hay unos mandatos, hay unas ordenanzas, cada uno tiene una aseguranza sobre el trabajo, sobre los trabajos que hace de medicina o del pensamiento y demás allí. Y hay unas disciplinas, porque estos trabajos para que queden bien hechos, para que quede bien hecho la mortoria, porque no se vuelve solamente como fue un hecho bonito, fue algo bonito, al que hace estos oficios, los que hacemos esto, al igual pues como les contaba en la partería, en el parto, en el nacimiento y en la mortoria, pues toca hacer todo un trabajo. Yo en lo personal, para acompañar, tengo que inmiscuirme hasta los tuétanos. Sí, yo tengo que meterme allí, yo Ramiro, como es mi placenta, ¿no? Mi espíritu y mi particularidad allí. Pues si son 9 días de mortoria, que es el Yusakechi, que es despejar el camino, lo nombró ahorita Fito, que esos 9 días son las 9 noches que se entendió un poco desde lo católico, pero también desde la tradición es transitar esos 9 mundos que son los 9 orificios del cuerpo, que entró y que salió de cada uno de esos orificios durante todas las 9 noches de allí, ¿no? Que salió de la boca, del ojo izquierdo, del ojo derecho, del oído, ¿no? De todo, del pene o la vagina o del ano, que salió de aquí entró y que salió y cómo se trabaja con eso, con ese proceso, esos 9 días. Entonces, si yo voy a acompañar una mortoria, yo me meto de cabeza. Nos volvemos familia esos días y estamos allí y lloramos, cantamos juntos, hacemos todo el trabajo, pero sabe uno que al salir uno tiene un seguro, un acuerdo con la familia y también con el espíritu que está allí. Nos dice, yo lo voy a mortorear ahorita, estas 9 noches, pero dentro de 9 meses otra vez, o dentro de 20 años, o dentro de tanto, porque así sale el trabajo de la consulta. Entonces, hay un trabajo que sigue también en la familia, que uno le dice a la familia, cuando acompaño un parto, yo le digo, la acompaño hasta el día 40 de dieta y de ahí no me vuelve a ver. Antes soy suyo, soy su familia, estamos allí en presencia, comemos juntos, dormimos juntos, estamos allí. Y si es en la mortoria igual, este tiempo va a ser hasta 20 días o 20 meses o las 13 lunas después de ese aliento que se entrega. Para la tradición es como ese hilo que es ese cordón umbilical de fique, cuando ya se revienta
acá nace, que es un trabajo que se hace, se revienta y uno lo pone ahí colgado en el arbolito y uno lo está revisando de vez en cuando ya se toteó solito, ya nació en el mundo espiritual y ya en el mundo ya físico ya me soltó. Cuando ya lo suelta a uno le toca volver a su casa, le toca estar allí a recibir consejo entonces de la pareja, de la familia, que vio, cómo la acompañó, porque hay gente que lo cuida a uno, uno no se hace solo en esto, uno no puede andar solo en esto. Nosotros, por ejemplo, desde el pueblo Muisca, pues somos 20.000 personas del pueblo Muisca en las 6 comunidades, pero desde allí tenemos nuestros lugares para poder entregar también, para poder cuidarnos allí, para poder ponernos, ¿no? A mí en lo personal a mí me da placer mi oficio, a mí me da placer acompañar a gente a nacer y también a gente a descansarse, es como el placer, como ese camino del conocimiento que habla la tradición, y entonces me meto completamente, pero entonces para eso tengo el Yainama, la gente que me cuida la espalda, de la compañera que dice, hermano, vea esto, o cuando acompaña también mi compañera, o que acompaña mi mamá, o acompañan mis hijas, toca cuidar esto, hay que hacer esto. Entonces, si dicen, o el mayor también, uno tiene sus mayores, no se puede hacer solo en esto. Eso es en comunidad que nos cuidamos, porque uno responde a esa comunidad. Pareciera ser uno ahí contando y haciendo, no, hay todo un proceso de pueblo y debe ser cuidado. Entonces, si dicen, toca ir a la laguna tal, toca ir a bañarse con tal cosa, toca hacer esto, pues se hace, hay una disciplina y una conciencia allí que es cuidar esa salud también comunitaria. ¿Sí? Yo no puedo, y eso se hace también en la misma comunidad, por ejemplo, en el resguardo de Cota, hemos tenido varios descansos también, varias gente que se ha descansado y que hemos también logrado que se pueda sembrar ahí mismo en el mismo resguardo. La gente se descansó unas sagas, se hizo también ese trabajo, en Ráquira, pero también con el Jate. Hemos hecho ese trabajo también que nos toca esa disciplina. Cuando digo nos toca es que es un querer, también es un deseo de caminar allí, de saber que eso no es para uno solo. Y no, así como cuando alguien nace, todos nacemos también, cuando alguien se descansa, también hacemos también todo ese trabajo. Entonces, cuando uno vuelve, cuando estamos allí, o así estando juntos en comunidad, la gente que va aprendiendo también de la comunidad, del oficio, en los resguardos y en los cabildos, en Lomuisca, pues que es de este territorio, también hacemos esas consultas de hasta cuándo vamos a estar allí en esa compañía, en ese trabajo, y poder hacer los trabajos y las disciplinas que son de esas disciplinas de alimento, de lo sexual, de pensamiento, todo lo que hay que hacer allí también es un trabajo que nos corresponde, que ya es el trabajo de cómo cuida la tradición y cómo nos cuidamos. Así como acompañamos a los otros pueblos y a las otras comunidades, a la gente del campo, de la ciudad, ya fruto de todos los caminos, también eso es un alimento porque cuando están esos 9 días y pasamos por allí, también hay un alimento y hay una medicina que nos queda, hay un aprendizaje, lo que nombraba ahorita Fito. Hay un aprendizaje que llega allí y ahora le lanzan a uno otras 20 preguntas para seguir estudiando y como uno quiere aprender más, pues toca seguir estudiando y ser en esa disciplina que no es una disciplina de estudio tortuosa o no, sino que se vuelve gustosa, ¿no? El aprender y esto que llamamos o la pedagogía o estas formas de aprendizaje se vuelven gustosas en el camino, y ese gusto y ese placer de estar allí también se vuelve ese trabajo. La primera vez que me senté, pues peleaba y podía con el sueño y aguantar sueño y se le veía plano en el culito de estar sentado y toda la cosa, pero el mismo camino y el mismo conocimiento allí sobre el trabajo y saber que hay una salud también que cuidamos colectiva, donde somos necesarios y somos necesarias allí cada uno de nosotros y nosotras, pues le hace entender desde ese otro lugar de esas disciplinas y ese camino también que debe ser gustoso y se vuelve placentero. Quería recoger ese, como un milagro o un servicio social muy grande que hace el muerto y la gente cuando lo mortuorea, y es el impacto que tiene en la gente que nunca lo ha vivido y lo puede vivir. Entonces, le cambia la visión. ¿Sí? La mayoría de la gente cuando lo vive en la ciudad por distintas maneras, ¿no? Ya no quiere igual.
ya no quiere igual, ya quiere de otra manera. Y me parece que ese sueño que se genera en la gente, en el colectivo, el sueño de descansarse festivamente, el sueño de que a mí también me dancen, el sueño de romper ese telón del tiempo, de lo imaginario, parece que es como una de las grandes servicios sociales que hace el muerto y la gente cuando lo acompaña. Sí, yo ahora lo he vivido mucho y ahora lo viví en el palenque donde la maestra Delia Zapata con el compañero Viejo Teto, que nos pasó algo muy particular porque cuando nos hablamos y me dijeron, listo, ya tan, caminó, entonces, ¿a dónde lo vamos a velar? Sí, yo había hecho con él un acuerdo de acompañarnos en el tránsito, ¿cierto? Y entonces la familia dijo, listo, sí, como mi papá diga. Entonces él dijo, bueno, listo, ah, ya me quiero ir. Y entonces ya luego como sea, ya ustedes miran, pero que sea de la mejor manera. Entonces en una funeraria no se podía, era totalmente loco pensarlo siquiera, ¿cierto? Y entonces nosotros no le dijimos a la gente de la funeraria que lo llevara al palenque, ni firmamos ningún papel ni nada, pero solo le dijimos a los señores que manejaban la carroza que no lo fueran a llevar allá, sino a esta dirección. Y entonces ellos lo llevaron a esa dirección, ¿no? Y lo metieron por una calle que tiene una cantidad de volardos y materas, la calle décima, ¿cierto? Para que no pasen carros. Pero entonces ocurren estas cosas que son una fuerza colectiva, una fuerza, digamos, la misma energía que hace que sea imposible que pase de otra manera, ¿cierto? Entonces se mete el carro hasta allá, lo bajan, lo ponen y se llena esto de gente que no, en su mayoría nunca, digamos, músicos, gente que en su mayoría había amanecido, conocía la madrugada capitalina, pero nunca en una fiesta así, digamos así. Era como eso. El último grande así que se rezó fue Manuel Zapata, ¿cierto? Y la maestra Delia que se rezó ahí en esa casa. Después del maestro Manuel en el León de Grey. Y al otro día llegaron las personas de la funeraria buscando, buscando el cadáver. O sea, ¿y qué pasó acá? ¿Cómo trajeron a este señor acá? Yo tenía los papeles y tuve que hablar con la señora y ella no podía entender lo que yo le contestaba, porque ella me preguntaba, ¿a quién le pidieron permiso? Y nosotros, no, la madre lo trajo. Pero ¿cómo así que la madre lo trajo? ¿Cuál madre? ¿Ustedes son como de alguna religión? Me preguntaba la señora. Dios tuvo que operar en esto porque esto no puede pasar. O sea, ¿cómo va a pasar que lo traigan acá? Estos señores no tenían autorización, pero tampoco les iban a decir nada porque no se podía. Entonces es como un oficio del mismo muerto. Entonces al ver ese impacto en la gente, cuando toda esta gente decía, nunca había vivido esto, yo quiero así, muchas voluntades queriendo distinto, también es como que cura la muerte. ¿Sí? Pensarnos morir bien, pensarnos morir contentos, pensarnos celebrar, pensar eso como una iluminación colectiva, va como haciendo acuerdos, digamos, con el devenir, ¿no? Haciendo acuerdo con lo factual, que es inapelable para todos, pero que al ensoñarlo de una manera bella, de una manera poderosa, de una manera nueva, va planteándonos ese cambio, ¿no? Ese cambio social, que también hace que queramos vivir mejor para poder morir así. ¿No? Es una cosa así grande de una función social del pueblo cuando transita estos momentos. Y recuerdo yo ese momento, tenía muchas ganas también de estar, pero me entró como una debilidad corporal y como una cosa densa acá en la casa, que como que lo que busqué también como un espacio más privado como para estar, pero siempre como que en los sueños también como que aparecen también muchas maneras de que el muerto también y la persona que descansó pues se haga presente en uno en ciertos momentos de la vida, de los recuerdos que uno también compartió. Van apareciendo y se va haciendo presente. Eran preguntas que yo también te tenía a ti, Fito, que quería preguntarte, pero pues ya ahí en buena parte has venido como
como dando las puntadas de cómo fue para ti también todo ese proceso. Y también me comentaste también que estabas escribiendo algo de una novela alrededor del duelo, ¿cierto? Si quieres Sí, de estoy pronto apuntar. actualmente escribiendo y ha sido maravilloso. Me pasó algo muy particular y es que saliendo, digamos, de la mortuoria, que implicó tener acá en la casa los materiales, digamos, del muerto. Siempre yo traigo los materiales de la persona, los pongo en el altar, ahí los acompaño, le lavo la ropa, le pongo comida, le canto, le poporeo hasta las 12, todo lo acompaño, ¿no? Así, luego ya llevarlo a la sierra con la esposa y los hijos allá a Catansama, donde los mamos, donde él hizo sus últimos acuerdos. Todo eso es como una andadura que va llenando de sentido el proceso. Pero me pasó en el sentido, digamos, de la escritura, que luego no podía escribir ninguna cosa, ni podía como escribir una canción en las métricas conocidas, por decir así. Regularmente las métricas en las que cantamos son de ocho sílabas, ¿cierto? Mañana cuando me vaya, ¿quién se acordará de mí? 7, 8, más o menos como se canta en lo tradicional. Pero entonces no lo podía hacer. Buscando la consulta de cómo salir de ahí, entonces encontré la décima, escribir en décima. Y entonces al escribir en décima, se movió como un hilo de la palabra, ¿no? Porque como la escritura es un río, entonces al escribir en 4, en 8, en 7, era como que estaba canalizado, por decir así, esa agua, ¿no? Pero al escribir en décima, empecé a percibir un aire rítmico distinto que me permitió escribir y retornar de nuevo al texto, coger de nuevo la novela. Entonces, por eso decía ahora que digamos, como la muerte tiene un componente estético muy grande y a veces no se puede decir de la manera conocida. Entonces, cuando hay herramientas, uno busca la forma. Entonces, en mi caso, escribir en décimas me sirvió muchísimo para destrabar internamente, digamos, la creatividad, que la creatividad no estuviera signada como por la nostalgia, ¿no? Poder danzar la nostalgia, no quedarme en el pozo de la nostalgia, sino levantarme de ahí con un relato que sea consistente a la belleza de la experiencia, pues, ¿cierto? Entonces, bueno, estoy escribiendo, espero compartir pronto el texto porque me he dado cuenta que es fundamental poner relato y ponerle palabras y generar hipervínculos, ¿no? Que permitan bordear esa experiencia del duelo, de la muerte, desde distintos lugares. Entonces estoy en un ejercicio que, bueno, ahí va. Ha sido muy, muy, muy fuerte porque la misma escritura llama. Entonces, digamos, el año pasado, en el ejercicio de escribir, hubo 5 mortorias muy cercanas. Y entonces eso fue llenando digamos, de alimento el relato. Y ahora con la última ya fue inapelable eh, el devenir de la historia, ¿no? Entonces, ante todo, estamos es como en un servicio, ¿cierto? En un servicio. Y entonces ese servicio pues nos permite a nosotros mismos desenvolvernos hasta que nos llegue el momento, digamos, de que se acabe la pita, ¿cierto? Mm, eso. Bueno, no sé, estoy muy contento y también pues muy agradecido pues de que hayan participado como en esta invitación. Entonces eso es parte también como un diálogo más amplio que se puede continuar en otros momentos. Seguro estaremos manteniendo vivo ese fueguito y este calor que genera hablar de estos temas tan importantes y siento que hay mucho material, mucho aprendizaje y lo más bonito como tener como las personas con quienes acompañarnos, ¿cierto? Y como eso me pareció muy bonito también en todos esos momentos donde que se intenta también es fortalecer más como las relaciones que tenemos con los demás y como que traer ese momento de la mortalidad siempre como que arregla todo, como que ayuda también a muchos procesos y destraba cosas que de pronto por otro momento se demora uno más a llegar a ciertas conclusiones. Entonces, no sé, algunas palabras ya finales, ya que sé que quisieran de pronto poner y podríamos también, si es necesario, buscar otros espacios para seguir, porque he visto también mucho el interés ahorita en este momento
y yo que trabajo como en temas de educación de las personas están muy interesadas y más receptivas después de la pandemia a hablar un poco sobre estos temas y a quitar un poco el tabú de los temas que tienen que ver con la muerte y como que la pandemia puso pues también pues muchas muertes alrededor de muchas familias, ¿cierto? Pero también pues las situaciones en Gaza, como ciertas circunstancias, lo de los suicidios, como que vuelve otra vez esa pregunta y yo creo que pues se vuelve también como alimento también de lo que decía Pito, de ampliar esas conversaciones y de acompañarnos en esos procesos y también pues agradeciendo pues a que hayan personas también como ustedes que estén prestando ese servicio a las comunidades y que pues, no sé qué tan lejos de pronto estemos también de esas, me parece muy fortuito eso que contaste de esa historia porque no sé a nivel ya político, cómo, si se ve de pronto a corto plazo, a mediano plazo, como esa soberanía de que las personas tengan mayores oportunidades de decidir voluntariamente cómo quieren tener esos rituales de despedida con las personas y que haya mayores libertades y que hayan también no solo las libertades legales, sino las capacidades emocionales interiores también para poderlo acompañar o también de saberse con quién poder acompañar esos procesos, porque eso tampoco se trata solamente de política pública, sino también de habilidades interiores que se le va un poco más de tiempo como en construir. Entonces, no, pues yo estoy muy contento del diálogo. No sé si algunas palabras finales por las personas que están escuchando. Siento que es un formato que da para mucho más de tema, pero pues por tiempo pues ya empezaríamos a cerrar la conversa eh, en este momento. Entonces, palabras finales de pronto, quienes estén ahí sería muy grato Yo, escuchar. Sí. yo, Vale, Mauricio. hola, Fíjate, yo, Jate. eso. Bueno, yo desde mi experiencia también he acompañado. Se fue, perdón, Hermano, nos acompañamos mucho, nos conocimos con Mauro. Aquí está, aquí está. Perdón, se me apagó el teléfono. Mordoria para el teléfono. dale, Mauricio. Sí, me murió el teléfono. No, sí, pues acompañando ahí con Fito, digamos que nos encontramos en primer momento, pues bajo una circunstancia de este tipo. Y como decía Fito, sí, la impresión, digamos, es chévere, ¿no? Es interesante. Yo, pues, en ese acompañar, pues se hicieron varios trabajos. Se estuvo, digamos, también en la funeraria y la gente que llegaba, pues no lo podía creer, ¿no? Como La celebración, sí. la celebración que había ahí, gente vestida de blanco, y era una funeraria, pues, dentro de una iglesia y había gente que decía como, oigan, hagan silencio, y habían otras personas que sí, como, uy, y ustedes tan chévere eso que están haciendo. Entonces sí, sí, pero la recepción siempre era más hacia el positivo, ¿no? Hacia, wow, qué lindo esto que están haciendo para esta persona. Entonces sí, sí, la experiencia y la vivencia desde el lado de festejar ese renacimiento, pues es bien diferente, es bien diferente. Em, no, era eso lo que quería compartir, que sí cambia mucho la percepción, ¿no? A partir del momento en que uno participa desde otro lugar. Ujú. Eso, gracias. Sí, gracias. Mm. Sí, qué bueno, nos pasó con el hermano también, con Andrés también. Ese, esos encuentros son muy particulares, ¿no? Como encontrarse en que la vida nos conjuga en unas situaciones y abren un tejido que en nuestro caso se ha ido fortaleciendo con todas las personas que nos hemos acompañado. Sí, así Y es. pienso en lo que decías ahora, que sí creo yo, lo pienso con la novela, lo pienso con lo que escribo, ¿no? Como darle fuerza a unas transformaciones que son de orden, requieren el orden político, requieren la aventura política y requieren también la preparación. Y en esa medida como que el pueblo que está emergiendo, ¿no? En el amanecer, va levantando sus narrativas. En la medida en que se va recuperando los conocimientos, esos conocimientos se van traduciendo en narrativas.
en cantos, en danzas, en pinturas, en obras de teatro, en consejos, en casas, en ropa, en mochilas, en tejido, todo esto, ¿cierto? En territorios relacionales. Entonces yo sí espero que en un momento, digamos, podamos presentar algún día un proyecto para recuperarle el derecho al muerto, ¿cierto? O sea, al que tenemos, y poder avanzar en la resolución de los que no tenemos, ¿sí? Pero parte de avanzar en la resolución, digamos, de ese conflicto del duelo de nuestros desaparecidos pasa por, me parece a mí, porque los que tenemos esa posibilidad de acompañar a los nuestros, lo podamos hacer de una manera cada vez más ordenada con el tiempo, ¿cierto? O sea, con lo que cuenta la madre. Lo mismo, digamos, pienso que al lado de la iglesia de Monserrate, dentro de un tiempo va a haber un Cusmuy o una casa sagrada o una maloca, o tiene que haberla, porque, porque ese lugar, esa mesa es para eso, ¿cierto? Entonces ya en el amanecer empiezan, en la recuperación de los territorios empieza a surgir unas posibilidades de proyecto que implican una imaginación nueva, digamos, ¿cierto? En Indeleble, la otra novela, la primera que escribí, en algún momento la compartiremos en la escuela, en la Universidad del Futuro, se plantea eso, ¿cierto? Se plantea que así como se ve la iglesia puede no verse, y así como se ve la iglesia puede verse, o así como está ese templo puede haber otro, y en principio el templo es el cerro, ¿cierto? Entonces, en la medida en que veamos el cerro como el templo, luego podemos generar proyectos para habitarlo de distintas maneras desde la interculturalidad. Lo mismo pienso con el muerto. Para nosotros es fundamental, a mí me parece, reconocer el papel que ha tenido la comunidad negra, la comunidad afro, en el cuidado del pensamiento de cuidar al muerto, ¿sí? Porque estas comunidades han mantenido de una manera muy secreta, muy guardada, muy discreta, todos esos conocimientos que, así como están los pueblos indígenas, están en el negro. Y el negro, digamos, ha estado insertado desde antes en lo urbano, ¿sí? Entonces, mucho de lo que tenemos en la cultura popular de Mortuoria viene del negro, viene de las músicas, viene de Piper Pimienta, viene de la salsa, viene de todo eso que viene de los orichas, que viene del palo de mayombe, que viene de la prenda, que viene de la enganga, que viene del enfumbe, que viene del muerto. Entonces, yo creo que con esas fuerzas que tienen las comunidades en este amanecer, que están cogiendo en este amanecer, y con el levantamiento, ¿no?, de este territorio en unos relatos que vayan dando cuenta de los elementos fundamentales de la recuperación, porque lo que decimos no es un invento, son unas recuperaciones territoriales, y en la medida en que van surgiendo como de cursos, ¿no?, que tienen distintas formas en sus distintos escenarios, esa fuerza política va creciendo hasta que podamos ver transformaciones en nuestra ley, ¿no? Que es lo que digo, cuando veo la gente que se inspira, pienso que toda esa gente, digamos, son una fuerza decisiva para esas transformaciones, para que queramos que los nuestros puedan ser cantados en casa, y si eso implica volver a conversar sobre eso, volvemos y lo conversamos, ¿cierto? Porque ya hay una fuerza que viene llevándonos hacia allá. Yo cierro ahí mi palabra, agradezco muchísimo el encuentro. Me, me da mucha fuerza por lo que estamos caminando todos, y pienso que bueno, el muerto es muy agradecido, eh, tiene vida, está caminando por allá en donde tiene que caminar, y es muy sensible, y, y están como prestos al servicio, ¿sí? Una vez se cura el lugar por donde tiene que caminar, ya luego se vuelven unos grandes servidores, ¿no? Se vuelven unos seres que son principales en el tejido de las familias. Curan enfermedades, ayudan a resolver situaciones de una manera muy, muy, digamos, muy precisa,
¿no? Ya son como cirujanos en el pensamiento, entonces por eso también son muy delicados. Entonces por eso se dice que acompañar una mortuoria debe ser con mucha belleza, digamos así. Dándole lugar a toda la tragedia natural, ¿no? Pero internamente, digamos, yo camino desdramatizando el relato internamente para poderlo amanecer, digamos así. Creo que sería buenísimo conversar de nuevo en otro momento y ampliar la conversa y brindarnos como más rutas, ¿no? Contarnos rutas. Así como se hace, digamos, en el arte, ¿no? Que uno hace apreciación musical o apreciación de la imagen o así. Es importantísimo hacer apreciación de los bardos, apreciación del bardo de la vida, del bardo del sueño, del bardo de la meditación, del bardo de la muerte. Es porque son unos lenguajes que nosotros, aunque pensemos que van a ocurrir cuando nos muramos, son unos lenguajes que tienen su imaginario constante mientras estamos vivos. Entonces, el consejo es que los podamos como, en lo que yo aprendí, digamos, como esta aseguranza con el mamo, así para redondear, es todos los días morir. Como, es decir, todos los días cerrar el ciclo, no amanecer al otro día sin cerrar ciclo, como el sol, que aquí está en el cenit, acá está en el nadir, entonces dice que cuando está aquí, ¿cierto? No hay sombra. Cuando él llega acá al nadir a las 12 de la noche y pasa, cerró ciclo. Y esas 12 horas y esas 12, ese ciclo de 12, el mago decía todos los días sentarse y acompañar el sol y cerrar el ciclo y no irse al descanso, no irse al sueño sin haber cerrado el ciclo, sino prepararse mientras está consciente de por dónde está caminando, cómo hacerse la mortuoria uno mismo. Ese es el consejo, sentarse por la noche a mambear con su rodilla y hacerse uno mismo esa noche su mortuoria y aconsejarse, porque si mañana no amanece, como que va organizada la maleta, ¿no? Entonces, el acompañar del muerto hace que la vida se vuelva como con una distancia, hay una distancia, porque el muerto aconseja, el muerto le ayuda como a quitar ilusiones, el muerto es muy preciso en su lenguaje y en su estética. Entonces yo dejo ahí, ¿no? Como esa práctica de cerrar el ciclo y de nacer de nuevo, para que cuando nos llame, ¿no? Podamos reconocer el canto de la trascendencia y habernos conocido antes para no sorprendernos de la luz, ¿no? Porque apenas pasa es un destello de luz que si no se ha conocido antes, ciega. Y luego en la mortuoria cuando se acompaña, uno se da cuenta cuando reconoció el rayo de luz o cuando estaba relacionado con su luz interior, y cuando uno acompaña otras mortuorias se da cuenta que no fue intermitente la luz de la conciencia. En la mortuoria ahí se da uno cuenta de cómo caminó, de si amaneció o si no amaneció. Y eso lo aconseja a uno para vivir de tal manera que procure amanecer y que cuando llegue el tránsito pueda reconocer la luz del día. Eso yo dejaría ahí y muchas gracias por el encuentro, gracias hermano, hermana, Ate, toda la familia, para que Bueno, nos encontremos otra vez. muchas gracias entonces todos por estar aquí. Y bueno, creo que quedan varios hilos, podemos seguirlos hilando. Hay mucha gente que quiere esas inspiraciones que traen ustedes, que quieren un poco escucharlos más y seguro pues vamos a estar como activando esa aula, que en una de las aulas de la Universidad del Futuro tiene también un espacio también para ese espacio. Hay que abrirle un espacio a esas mortuorias diarias y me gusta mucho eso como lo planteas tú, como de que hay muchos recorderis de ese estado de la muerte con el sueño, ¿cierto? Con la meditación, que son prácticas que le ayudan a uno como en el día a día también a reorganizar su mundo interior. Me parece muy bello todo lo que nos están contando. Ramiro, muchas gracias y a Fito y
Saludes a Fernando y también a la familia acá de Laura y Santiago. Sí. Sí. Un gusto. Mauricio, Gracias. Gracias. Mauricio, eso, Jate.